Tengo a Viridiana Ríos, analista política, académica, platicamos con ella de vez en cuando, nos da siempre muchísimo gusto. Viridiana escribió esta semana sobre un tema interesante. El presidente dijo que se había derechizado la Ciudad de México. Esa fue su frase. La Ciudad de México, como ustedes saben, se ha caracterizado en general por ser una fuerza opositora al poder. Así lo fue durante mucho tiempo al PRI, donde perdió y nunca ha vuelto a ganar el PRI, ni el PAN, por cierto, desde 1997, que fue el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. Era la ciudad progresista, ahora la ciudad antigobierno, eso habrá que definirlo, pero en todo caso es cierto que después de muchos gobiernos de PRD Morena, en 2021 hubo una votación importante por alcaldías a favor de otros partidos. Eso fue lo que llevó al presidente a hacer esa declaración. ¿Qué significa? Viridiana se metió realmente para tratar de entenderlo. Viri, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Denise, muchísimas gracias. Pues en ¿Qué efecto lo encontraste? describes bien. Yo creo que un primer dato muy relevante es identificar que este no es un fenómeno nuevo. No es nuevo que haya una oposición al obradorismo y a las izquierdas dentro de la Ciudad de México. Incluso si nosotros vemos los datos, por ejemplo, de Consulta Mitofsky al inicio del sexenio, al principio de cuando López Obrador estaba gobernando, ya la Ciudad de México era uno de los bastiones más importantes de rechazo al obradorismo, de rechazo a Obrador, en donde el presidente pues tenía un nivel más bajo de aprobación, aun si en ese momento, en efecto, pues era un momento de aprobación relativamente alta en todos los estados. Lo que siento que se ha olvidado mucho es que este bastión, digamos, opositor que existe dentro de Ciudad de México, no es nuevo. La primera marcha, recordarás, en su momento se le llamó la marcha FIFI, o bueno, AMLO le llamó así, pero esta primera marcha se da desde noviembre del 2018 y surge a razón de la cancelación del aeropuerto en Sí. contra de la consulta, que llamaban una consulta amañada, eh, y a partir de entonces se empiezan a generar una serie de marchas cada vez más grandes, es cierto, la última que vimos hace unas semanas, notablemente nutrida, pero ya desde yo identifico cerca de 2019, marzo del 2019, ya las marchas se veían mucho como se ven actualmente. Ya se hablaba en su momento, las consignas eran que López Obrador dividía al país, que basta de ocurrencias, que no somos fifís. Incluso ya se decía, fíjate, que López Obrador estaba implementando un estado autoritario. Bueno, entonces no se había implementado ninguna reforma Sí, 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 de importante las que está presentando ahora. Ajá. y ya era la narrativa. Entonces, esta narrativa ya existía. Lo que es nuevo no es esa narrativa, sino es, digamos, la pasión, el crecimiento, la infectación que esa narrativa ha tenido de cada vez más personas. Eh, te doy un dato que a mí me pareció muy revelador. Si nosotros vemos a las personas en Ciudad de México y las identificamos no por quién votan, sino por la ideología de los partidos por los que votan, Ujú. la Ciudad de México sigue siendo una ciudad de izquierdas. La izquierda, la ideología de izquierda supera a la ideología de derechas. Sin Medido embargo, por causas, digamos, por temas sí, medido por específicos. el tipo de partido por el Claro. que tú votas. Es decir, el PRD es un partido todavía considerado de izquierda, no así el PAN o el PRI, que son centro Claro. derecha y A la ver, derecha déjame ir de este una país. pausa, Viri, regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos y está platicando con nosotros Viri Ríos sobre este tema en donde se metió realmente a ver qué es lo que había pasado. Pero bueno, cuéntame, Viri, estábamos en esto de que no es nuevo, de que cuando se les pregunta sobre el tipo de partido por el que votan, sigue siendo una mayoría en la Ciudad de México que sería progresista. ¿Qué más? Comentábamos que hay un dato importante, Denise, que la Ciudad de México ideológicamente sigue siendo un estado de izquierda. Ujú. Hay más electores que prefieren las plataformas de izquierda que las plataformas de derecha. Sin embargo, lo que sí se está observando es que la Ciudad de México sí es un estado en donde la suma de los votos opositores son mayores que la suma de los votos por Morena y sus aliados. Entonces, la Ciudad de México se ha convertido, digamos, no en un bastión de las derechas, eso es inexacto, sino en un bastión de los opositores. Exacto. Eh, en la capital hay Como lo más ha sido. Ujú. opositores, sí, hay más opositores que personas de derecha, y esto es muy importante, y hay más simpatizantes de la izquierda que votantes de Morena. Mm. De hecho, Morena tuvo una votación extraordinaria en el 2018, pero a partir del 2018 y a la fecha,
Lo que ha sucedido es que se ha desmovilizado ese voto obradorista y se ha Muy movilizado de interesante. manera extraordinaria el voto del PAN, sobre todo de los panistas y de las oposiciones. Es que me parece muy interesante porque la característica, creo, de la ciudad es la oposición. Es decir, es un acto de desafío a la autoridad, de desafío al ejercicio del poder, de mucho menor capacidad de, digamos, de tolerancia hacia ciertas cosas manifestadas por quienes están en el poder. Eso que también no es una cuestión de manipulación, creo que es uno de los lugares que tiene mayor nivel de información. Creo que tiene que ver también con algo que se presenta en casi todas las sociedades. A mayor nivel de escolaridad, a mayor información, hay menor tolerancia a ciertas cosas, a cierta forma de ejercer el poder. ¿Estarías de acuerdo? Sí, pero no A necesariamente ver, habría mayor tolerancia a un partido de élites o a un partido de no, derechas, ¿no? no, Entonces no, sí sí es es una situación interesante. extraordinaria, digamos, que por ejemplo el voto que haya crecido en Ciudad de México haya sido el voto por el PAN y no el voto por el PRD. De hecho, las secciones que ganaba el Entiendo. PRD fueron y se decantaron Es que ya no existe el por votar por PRD, Morena. Viri. Sí, se fue, se convirtió en Morena de uno u otro modo. Sí, o sea, se Y lo que ha desfondó. crecido mucho, Ujú. sí, lo que ha crecido mucho es el voto por el PAN. Y no es que el PAN haya Interesante. infectado, digamos, otras secciones. No es que secciones morenistas se hayan vuelto No, no, panistas, no, eso son las no existe. mismas. Ujú. Son las mismas, pero Benito están Juárez. muy motivadas, Ujú. están muy movilizadas y están votando en números extraordinarios. La elección del 2018 tuvo Interesante. una participación del 70%. Ujú. Eso es extraordinario en un país como México, en donde normalmente estamos como a mitad de tabla, como Sí, 50% de participación ya es bueno. interesante. Entonces, si ellos logran mantener este nivel de participación, me refiero a los panistas Sí, de estos distritos van a pesar, específicos que todos conocemos, claro. sí le pueden dar una vuelta importante a la elección. Es decir, todas Sobre todo estas una elección personas, que es mucho más cerrada que la nacional, la de entre Clara y Taboada. Esa es una elección, claro, ajá, y el reto entonces de Clara Brugada es muy distinto. No es convencer a estos bastiones es sacar a panistas, su porque voto. esos bastiones panistas son inconvencibles, llevan así por décadas. Es movilizar y sacar a votar a ese votante que votó en el 2018 entusiasmado con López Obrador y que ahora se le percibe Mm, un poco menos convencido. interesante. No que vaya a votar opositor, pero a lo mejor no tanto como para salir a las urnas. Interesante, muy interesante, la verdad. Y justo fíjate que platicando con la candidata al Estado de México, Alejandra del Moral, me decía que cómo la elección en el Estado de México se definía por la capacidad o no que tuviera de sacar a votar justamente a los panistas que no lo logró, a los panistas del Estado de México que allá no salieron a votar, no salieron a votar. Eh, En algunos distritos, y Naucalpan, y estos sí se vieron participaciones muy elevadas. Eh, Pues, pero sí tienes pero razón que no lograron lo que el movilizar PAN tanto. había dicho que era digamos, lo que representaba en números el PAN en el Estado de México y lo que prometió a la hora de hacer la alianza, no lo cumplió. No, Claro, no llegó a esos claro. números. Interesante, creo que es muy interesante este tema. Te agradezco mucho, Viri. Gracias por Al compartirlo con contrario, nosotros. Denise. Un abrazo. Saludos, un abrazo. Gracias.